Continuar con el análisis. Vamos a continuar el análisis del tema 5, el relacionado con la evaluación, y para ello nos vamos a centrar en el segundo epígrafe, que es el que indica las características, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. Para ello, pues vamos a empezar con las características, que es el primer apartado de este epígrafe, y para ello nos vamos a guiar por la orden 362214, en el que se indican las características generales de la evaluación, y establece estas 4 características. En primer lugar, indica que la evaluación en primaria debe ser continua y global, en la que se tiene que tener en cuenta el progreso en el conjunto de las áreas del currículum, no una a una. Y que esta evaluación tiene que tener un carácter informativo, formativo y orientador del proceso de aprendizaje. No es únicamente registrar datos, sino que tiene que servir para generar una orientación y una formación del alumnado. Se establece además que los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son los referentes para comprobar el nivel de adquisición de las competencias y de los objetivos que teníamos previsto. Estos son los referentes que tenemos que utilizar a la hora de establecer esta evaluación. Se indica también que el maestro del área o el equipo docente es el responsable de establecer medidas de refuerzo educativo cuando el progreso del alumnado no sea el adecuado. Y que son medidas que se tienen que tomar en cuanto se detecten las dificultades. No es necesario esperar al final del proceso, sino que durante el proceso se detecta una complicación, pues es en el momento en el que hay que intervenir. Y por último, se indica que la evaluación será objetiva y la dedicación y esfuerzo y rendimiento del alumno será reconocido y valorado. De acuerdo con estas características, ya sabemos que la evaluación tiene que ser así, de esta manera, pues para conseguir una evaluación con estas características, el docente tiene que elaborar una estrategia. ¿Cómo lo voy a apañar? ¿Cómo lo voy a organizar todo para conseguir una evaluación con esas características? Y esta evaluación, pues, tiene las siguientes fases. En primer lugar, hay una fase de análisis, en lo que se caracteriza porque hay una recogida de información de este proceso educativo. Y para ello el docente, pues, utiliza los criterios, los estándares de evaluación, para determinar qué datos va a tener que recopilar y cuáles son las herramientas, los instrumentos que mejor le van a venir para recopilar esos datos. Una vez que los ha recopilado, pues pasa a la segunda fase, que es la de valoración, en la que se analiza la información recogida para determinar el nivel de consecución de los objetivos y determinar pues las fortalezas y las debilidades del proceso. Y cuando ya tiene valorados todos estos datos, pasa a la tercera fase, que es la de evaluación, en la que se toman decisiones en función de estas valoraciones que se han realizado antes, basadas a su vez en la información que se ha recogido en la primera fase. Y que el objetivo de aquí es pues orientar y adaptar este proceso de enseñanza y aprendizaje tanto a nivel individual como a nivel grupal, de manera pues que funcione de la mejor manera posible. Dentro de esta fase de evaluación forma parte también la de información a los alumnos y las familias, que hay unas informaciones obligatorias, que es una por trimestre, pero la ley nos indica que debemos informar a las familias y a los alumnos tantas veces como sea necesario para mejorar este proceso. Y para ejecutar esta estrategia que hemos desarrollado siguiendo estas fases, pues utilizamos técnicas. Que las técnicas son las actividades específicas que realizamos en el aula y de las que podemos obtener información. Cada técnica de evaluación precisa de determinados instrumentos de evaluación, que son los recursos concretos que nos permiten elaborar una técnica, pero que los vamos a desarrollar con varios ejemplos para que sean más fáciles de comprender. Y hay infinidad de técnicas diferentes, y aquí nos vamos a centrar en 3 tipos de técnicas en concreto, que como digo hay muchísimas. Por ejemplo, vamos a centrarnos en las técnicas de observación, de desempeño y de interrogatorio, que son 3 de las muchas que hay. Y para que quede más claro, pues vamos a ver un par de ejemplos de herramientas que se aplican en cada una de estas técnicas. Empecemos con las de observación, que son las que te permiten evaluar el aprendizaje en el momento que se produce. Y hay 2 tipos fundamentales. Tenemos la observación sistemática y la observación asistemática. En la sistemática es la que se produce cuando el docente tiene previamente definido los aspectos que va a observar. Pues yo diseño una organización por rincones y quiero observar en este rincón de aquí esto y esto, en este de aquí voy a observar esto y otro. Tiene clarísimo lo que quiero observar y lo va indicando para ver si se cumple o no se cumple. Por otro lado, la sistemática no está focalizado en esos aspectos concretos, y lo que hace es hacer una observación general en la que se pueden establecer correlaciones según lo que va observando, pero sin un plan previo.
Las actividades de desempeño lo que hacen es analizar el trabajo del alumnado durante un periodo de tiempo a través de evidencias de aprendizaje reflejadas en distintos formatos que ha previsto el propio docente para ello. Y por último tendríamos las técnicas de interrogatorio, pues que se basan en secuencias de preguntas que son, bueno, las formas de evaluación más habituales, más comunes que estamos acostumbrados, como exámenes, test, controles, etcétera. Vamos a analizar algunas herramientas que, como decía antes, lo que hacen referencia es a con qué voy a desarrollar esta técnica que quiero aplicar para extraer datos. Por ejemplo, para las de observación voy a proponer dos técnicas distintas. Por un lado estaría la guía de observación, que permite evaluar el aprendizaje en el momento que se produce. Este es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas relativas al aspecto a observar y que tendrían que estar relacionados con las competencias clave o los criterios de evaluación previstos. Yo tengo esta guía de observación y voy indicando si se cumple o no. Otro ejemplo de herramienta de evaluación de observación podría ser el diario de clase, el diario de aprendizaje, que es un registro individual que puede estar, habría dos variantes, una elaborado por el propio docente en el que registra todas las observaciones realizadas de cada uno de esos alumnos de una manera pues asistemática, observando todo lo que él considera relevante para más adelante establecer pues correlaciones y ver que si existen ahí conexiones y correlaciones que le puedan venir bien a la hora de evaluar. Otra opción es que el alumno sea el que realice el diario de su propio aprendizaje a través de sus propias observaciones y que el docente revise periódicamente este diario para analizar el proceso cognitivo y emocional, así como detectar dificultades de su alumno. Las técnicas de desempeño, que como decía son las que analizan el trabajo del alumnado durante un periodo de tiempo a través de las evidencias de aprendizaje, pues podría proponer otras dos herramientas. Por ejemplo, el cuaderno de trabajo, el cuaderno de los alumnos de toda la vida, que permite hacer un seguimiento del desempeño a través de las distintas producciones que realiza cada alumno. Para utilizar correctamente esta herramienta, pues lo recomendable es que el docente pues pida actividades y ejercicios que permitan evaluar los conocimientos y definir los procedimientos requeridos para hacerlo correctamente. O sea, pues por ejemplo, indicar el desarrollo de los problemas, organizar la información, etcétera. Que quede claro qué criterios hay a la hora va a tener en cuenta el profesor a la hora de elaborar a utilizar esta herramienta. Me refiero a que si un docente requiere que se haga pues las preguntas en rojo y las respuestas en negro y se ponga siempre el título y el enunciado de la pregunta, el alumnado tiene que ser consciente, tiene que estar debidamente informado de que esto es así para hacerlo bien. Y otra técnica muy recomendable es el portafolio de aprendizaje. El portafolio recoge las producciones más relevantes del alumnado a lo largo de un periodo de tiempo. El cuaderno de trabajo pues es más del día a día. El portafolio de aprendizaje son trabajos seleccionados pues trabajos individuales y colectivos que constituyen evidencias de logro relevantes. Para ello, pues el docente establece qué productos van a formar parte del portafolio, igual que antes qué criterios se establecen para determinar este nivel de desempeño, cuándo está bien o cuándo está mal. Para ello, una herramienta muy interesante es la rúbrica de evaluación que analizaremos posteriormente. Gradualmente el alumno, pues que va ganando en autonomía a medida que aumenta, pues que va pasando cursos, puede incorporar en este portafolio de aprendizaje reflexiones personales, propuestas de mejora, etcétera. Y dependiendo de las características del alumnado y del centro, pues este portafolio puede ser analógico, pues con documentos, puede ser digital, que es más flexible porque puedes proponer actividades, propuestas digitales más complejas, o mixtos, mitad y mitad, unas actividades analógicas y otras digitales. Y entrando en las herramientas relacionadas con las técnicas de interrogatorio, pues puede ser, por ejemplo, una prueba escrita, creo que todo el mundo conoce qué tipo de prueba me refiero, que se construyen a partir de un conjunto de preguntas o actividades claras y precisas que representan una muestra representativa de los contenidos a evaluar. Estos son mis contenidos, hago una pregunta de cada uno de estos contenidos y obtengo una calificación que se obtiene a partir de la suma de los valores de las soluciones correctas. Esto vale 0,75, esto 1, esto 2 y pues tu nota es un 7. Y otra opción sería el ensayo, que es una producción escrita cuyo objetivo es exponer las ideas e investigaciones del alumnado en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Generalmente pues tiene una estructura predefinida que te indica el docente y se evalúa pues de acuerdo con una rúbrica que si los alumnos disponen de ella pues también mejoran los resultados. Estos ensayos que en un principio, como digo, tienen una naturaleza escrita, redactada, hace tiempo que disponen de más posibilidades. Un mural de clase, un trabajo de clase, un mural, etcétera, también tendría esta misma naturaleza y que por supuesto cualquier actividad digital.
crear un vídeo, hacer un mapa mental, etc. Siempre que sea relacionado con un tema concreto y que implique esta producción en el que se centra en un aspecto concreto. Además de estas herramientas generales indicadas para cada una de las técnicas, voy a referirme a otras dos herramientas que pueden ser utilizadas para cualquiera de las técnicas anteriores y que son muy utilizadas y muy útiles para el aprendizaje por evidencias de aprendizaje o por competencias clave que indica la legislación educativa. ¿Qué serían? Por un lado, la rúbrica de aprendizaje. Esta herramienta de la rúbrica, pues lo que implica es elaborar unas cuadrículas en la que se establece una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de conocimientos, habilidades o actitudes de una escala determinada. Esto generalmente se presenta en una tabla en la que el eje vertical incluye los aspectos a evaluar y en el horizontal los rasgos de evaluación. Pues qué necesitas para tenerlo bien, mal, regular, muy bien, etc. Y aparece detalladamente lo que tienes que haber conseguido para conseguir cada uno de esos rangos. La otra opción serían las listas de cotejo, que son listas de palabras o frases o oraciones que señalan con mucha precisión las tareas o las acciones que se desean evaluar. Generalmente se organizan también en una tabla en la que consideran las partes relevantes del proceso ordenadas según la secuencia de realización. Y hay una serie de indicadores de logro. Esto sería en esta parte vertical indicando, pues el alumno ha puesto la fecha, sí, no. El alumno ha hecho todas las actividades indicadas, sí, no. ¿Ha respondido todos los ejercicios que se le pedían? Sí, no. ¿Ha desarrollado el problema? Sí, no. Eso es una lista de cotejo. Y con estas técnicas, el docente, con estas herramientas y estas técnicas, el docente ya tiene todo lo que necesita para hacer su evaluación, que según indica la legislación, tiene que ser, en educación primaria, una nota del 1 al 10 para cada área, sin decimales. Y esta nota, pues, según la nota que se indique, va acompañada de una palabra: insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. Los alumnos de sexto de primaria, en su evaluación final, pueden tener una mención honorífica si su rendimiento ha sido especialmente destacado. Y estos datos son compartidos con el resto del claustro docente en las sesiones de evaluación. Se establece una sesión de evaluación en cada uno de los trimestres y una evaluación final, que es la que corresponde a la evaluación del tercer trimestre, donde se deciden, pues entre otras cosas, los criterios de promoción que se profundizarán en la siguiente parte, en el siguiente vídeo de este tema.